En un mundo en conflicto, ocupado por crisis, estrés y preocupación, llega un mensaje de esperanza, aliento y motivación para toda la familia. Matrimonios en Conflicto, un programa para la familia, conducido por el pastor y consejero Dr. Octavio Muñoz, miembro activo de la Asociación Americana de Terapeutas Cristianos. Matrimonios en Conflicto es una producción del Centro Hispano Pentecostal. Queda con ustedes el pastor y consejero Dr. Octavio Muñoz. Una vez más a nuestra audición de Matrimonios en Conflicto. Qué bueno, después de esta pausa regresamos. Recuerde que estamos tratando un tema por demás interesante. Recuerde que Matrimonios en Conflicto es un programa que busca bendecir, edificar y construir la familia. El diseñador original de la familia por excelencia es el Señor Jesucristo, el mismo editor de este libro, el que lo inspiró y lo formó. Es en este libro, la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, donde nosotros podemos encontrar el consejo exacto, una verdad absoluta que nos lleva a vivir de una manera abundante, de una manera preciosa. Y cierto que en los hogares hay problemas, pero cuando vivimos bajo la soberanía del Dios del cielo, bajo su dirección y su guianza, nosotros podemos tener vidas completamente diferentes. Es por eso que hoy quiero hablar sobre la tercera parte de la responsabilidad cuádruple del varón en la familia, como es como profeta. ¿Qué es lo que hace el padre como profeta? Como profeta declara la palabra de Dios. El profeta del Antiguo Testamento decía: así dice Jehová, y él declaraba la voluntad de Dios a través de citar la palabra, de declarar la palabra. Encontramos nosotros en el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 15, encontramos lo que Josué habla al pueblo de Israel. Y Josué, hablando al pueblo de Israel, le dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está haciendo, Josué está haciendo una declaración concisa y completa. Él está diciendo, está llamando a una nación. Israel ya es una nación, han cruzado el río el Jordán, y ahora está diciéndole bien claro que tiene que tomar una decisión, y esa decisión es servirle a Dios del cielo. Inmediatamente al final del versículo 24 él dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es algo bien importante cuando el líder de la familia se decide a servirle al Dios del cielo. Cuando él declara: en esta casa todos nosotros le vamos a servir al Señor. Bueno, algunos padres me dicen: bueno, pero eso yo lo digo, pero no significa que lo tengo que arrastrar a todos. Claro que no. La Biblia dice que el Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es ahí cuando en la segunda responsabilidad básica del varón en la familia, hablamos del padre como el sacerdote que presenta diariamente a la familia delante de la presencia de Dios. Es a través de la oración que el padre va a poner a su familia ante el Señor del cielo, y el Señor por su misericordia va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de los adolescentes, en el corazón de las señoritas de la casa. De hecho, si usted tiene una familia pequeña, una familia en cuanto de edad, que son menores de edad, usted tiene una ventaja. Si usted tiene una familia que ya son personas ya de 17, 18, 19, 20, le quiero decir, tampoco es imposible, porque recuerde que el ejemplo de la familia es el padre, y cuando el padre toma una decisión que tiene que ver con la voluntad de Dios, hay una bendición sobre su casa, y esa bendición hace que la familia busque a Dios. De hecho, el salmista declaró y dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cuando Josué declaró: yo y mi casa serviremos al Señor, el líder de esa casa, que es tipo y figura de la autoridad de Dios, está haciendo una declaración. Y recuerde que cuando usted pronuncia una declaración y en el nombre del Señor la sazona, esa es la voluntad, esa es la ley que rige esa casa. Y luego cuando los padres buscamos del Señor, esa casa viene a ser bendecida. Y Salomón dijo allá en Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es por eso que cuando usted toma esa determinación, es una determinación que está avalada, que está ungida y que está aprobada por el Dios del cielo, porque esa es la voluntad de Él. Él estructuró la familia para que el padre fuera el proveedor, el sacerdote y el profeta de la casa. Y
cuando usted declara y hace la voluntad de Dios, la bendición del Altísimo viene sobre su vida. Lo encontramos en el capítulo 18 del libro de Génesis, cuando vemos que el Señor va a destruir a Sodoma y a Gomorra, y en otras audiciones también lo he citado. Vemos que Abraham, el Señor dice: no voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham después de él mandará a sus hijos que me sirvan en verdad y en justicia. El Señor sabía que Abraham temía a Dios y que era un hombre que no solamente él, sino que a su casa la había instruido. Cuando digo su casa me refiero a su descendencia, en este caso a Isaac. A Isaac lo instruyó en servirle a Dios. Entonces Dios estaba seguro, y que él lo sabe todo, que en el corazón de Abraham había un legado que le dejó a Isaac, y luego posteriormente eso fue a Jacob, a las tribus de Israel y a todos los que tememos al Señor en este tiempo. Entonces cuando ustedes tomen esa decisión, el Dios del cielo la aprueba, y la Biblia dice que cuando dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, también en el cielo les sería hecho. Y si usted se pone de acuerdo con su esposa, ya son dos, y el Señor, que tiene la palabra de gloria, lo va a apoyar, lo va a bendecir. Puede ser que en los primeros días o en los primeros meses, si usted ya tiene una familia grande y se entrega al Señor, van a haber ciertas circunstancias que hasta lo puedan desanimar, pero recuerde que desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos se hace fuerza y los violentos lo arrebatan. Los valientes que persisten, y la Biblia es bien clara cuando habla de aquel hombre que pone su confianza en el Señor y medita en su ley de día y de noche. Dice el Salmo primero que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando usted decide agradar a Dios, Dios también decide bendecirlo, apoyarlo, multiplicarlo y aumentarlo. Entonces cuando usted declara la palabra, puede hacer que haya resistencia, pero también la voluntad del Todopoderoso, del que todo lo puede, va a estar con usted. Y recuerde lo que dice Lucas 1:37, que nada hay imposible para Dios. La voluntad del Señor es que la casa esté dirigida por Él, a través de usted, que es el varón, que es tipo y figura de la autoridad de Dios en el hogar que usted dirige y preside, donde usted debe ser un líder. Lo he dicho con anterioridad también, que el líder no es el que condena, no es el que acusa, no es el que grita, sino el que marca el ejemplo, el que va llevando la pauta, el que va dejando la huella para que los que vienen atrás la continúen y lo sigan, porque recuerde que usted y su esposa es el ejemplo de esa familia a seguir. Y siempre ha estado comprobado que cuando el padre de familia se decide en buscar a Dios, todo el mundo lo sigue. Yo tengo hijos, tengo 3 hijos que son adultos. En su temprana edad, como todo padre, batallé un principio. Yo no digo que tanto, porque Dios nos ha bendecido con una familia bien obediente, pero hubieron ciertos ajustes donde ellos, estando en la universidad, trataron en cierta manera como de restarle importancia a las enseñanzas que desde siempre le hemos dado. Pero yo me mantuve firme, inconmovible, como Moisés se mantuvo cuando salió de Egipto. Pasaron los años, terminaron sus profesiones, trabajan ahora, gracias a Dios, muy bien, y ellos ahora mismo se han dado cuenta que esa firmeza y esa decisión y determinación que nosotros tomamos al principio los ayudó a ser verdaderas personas fieles al Dios del cielo. Y ellos han comprobado en la práctica, no en la teoría, porque la teoría puede ser mucho, pero la práctica es lo importante. La práctica, ellos han comprobado que no hay cosa más hermosa que servirle al Dios del cielo. Y le pregunté a uno de ellos que cómo iba a crear a su familia cuando tuviera a sus hijos, y él dijo, sin lugar a dudas, así como me enseñó usted a mí, así como ustedes me enseñaron a mí, así lo voy a hacer, porque creo que en un principio no estuve de acuerdo, pero ahora que soy un adulto he comprobado que eso es lo que realmente vale. Los mandamientos del Señor son firmes, no pasan de moda, permanecen para siempre. Ya hemos dicho lo que el profeta dijo: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el mismo dueño y Señor y autor de la palabra dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Qué hermoso cuando nosotros vemos
Lo que la palabra de Dios declara, cómo la palabra del Señor se va cumpliendo y cómo el obedecer sus mandamientos es una bendición. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119, hace muchos años, cuando yo era joven, yo me entregué al Señor cuando tenía 19 años y ahora han pasado muchísimos años, tengo 53 ahora, pero en ese tiempo leí un salmo, precioso salmo que me ha impactado toda la vida, lo he enseñado, lo he predicado en diferentes países, en diferentes conferencia, pero también se la he recordado a mis hijos. Aquí encontramos algo bien precioso y bien fundamental. En el Salmo 119 encontramos algo bien bonito que nos dice la palabra de Dios en el versículo 100. Vea lo que dice el Salmo 119 en el versículo 100. De la siguiente manera, esta palabra preciosa nos dice de esta manera, en el nombre de Jesús. Salmo 119, verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Nosotros como padres tenemos que ser firmes. Al declarar la palabra, tenemos que ser bastante firmes. Y no solamente declarar la palabra, sino orar porque los que la reciben, para que ellos tengan corazones sensibles a esa palabra y no les cueste trabajo ponerla por obra. Cuando la persona empieza a practicar los mandamientos del Dios vivo, el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. Eso hace que el ser humano contenga sus pies de practicar lo malo, contenga sus pies de no hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso es bien importante que en este día usted pueda abrir la palabra de Dios como profeta de la casa, declarárselo a sus hijos, declarárselo a su esposa, para que tanto el uno como el otro puedan estar de acuerdo. La Biblia dice en el libro de Amós: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Desde luego que no, pero cuando tanto el padre como la madre se ponen de acuerdo, van a levantar una familia como un vergel florido para la honra y la gloria de Dios. En el libro de los Salmos también le quiero citar dos citas muy importantes, que es la primera parte del texto y la segunda parte del texto del Salmo 144. Vamos a ver qué hermoso nos dice allí. En las diferentes conferencias que el Señor me ha permitido impartir en diferentes lugares de la tierra, he compartido con los padres esta declaración tremenda. Vea que estos textos que voy a leer, que están en el Salmo 144 y en el versículo 12, es una declaración profética del Padre diciendo cómo quiere que sean sus hijos y cómo quiere que sean sus hijas. Refiriéndose a los hijos, en el verso 12 del Salmo 144 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Para que una planta crezca hay que abonarla, fertilizarla, regarla, tenerle cuidado todos los días y ponerle atención. Entonces aquí el salmista dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Significa que las ama, que les dedica tiempo, que las protege, que las ayuda. Que una de las grandes virtudes que debe desarrollar el profeta es saber escuchar no solamente la voz de Dios, sino la voz del pueblo, en este caso sus hijos. Luego, hablando de las hijas, dice: nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Estaba en una ocasión en la ciudad de Washington, D.C., la capital de nuestra nación, dando unas conferencias, y le decía al auditorio que en ese día estaba dando esas conferencias, que en la Casa Blanca, en los diferentes mausoleos que hay en la ciudad de Washington, en la capital de nuestro país, vemos tremendas estatuas, tremendas esfinges de mármol labradas, unas esquinas derechitas de principio a fin. El salmista está dando la idea de que sus hijos varones se han crecido como plantas crecidas en su juventud, de una manera hermosa, de una manera corpulenta, de una manera hermosa. Pero también las hijas, cuando dice como esquinas labradas, como las de un palacio, está declarando que crezcan rectas, mujeres decentes, mujeres que practiquen la decencia, la excelencia. De hecho, las niñas criadas en casa deben de ser las mejores mujeres que pisen las calles de nuestras ciudades. Y de hecho, hay algo bien importante aquí. Recuerde cuando las hebreas daban a luz allá en Egipto, el faraón mandó a matar a los niños varones que nacían
nacieran, pero las parteras se guardaron de no hacerlo. Y cuando el faraón le preguntó a las parteras egipcias por qué no habían matado a los niños, ellas dijeron: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las mujeres hebreas son robustas y cuando nosotros llegamos ya dieron a luz. Entonces es bien importante que nosotros recordemos que, hablando en lo espiritual, nuestras esposas son las mujeres hebreas, mujeres temerosas de Dios, que cuando nacen las niñas las pueden educar con rectitud, declarar la palabra de Dios y enseñarles que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo apartado para honra y gloria de Dios del cielo. Es el deseo de mi corazón que en esta audición usted puede entender: como profeta necesito declarar la palabra de Dios, como profeta necesito declarar la voluntad profética del Señor. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas de un palacio, mujeres rectas, mujeres de virtud. La Biblia dice allá en el Proverbios capítulo 31, versículo 10: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una mujer de Dios vale más que cualquier plata y cualquier oro y cualquier atuendo que se puedan poner, porque el valor de ella es incalculable. Y cuando usted como padre, usted como madre, yo como pastor y como todos los comunicadores a través de los medios masivos de la comunicación lo debemos de enseñar, nuestros hogares se van a levantar y se deben de levantar desde ahora mismo de una manera excelente, de una manera eficiente. Yo sé, mucha gente dice: pero el tiempo está perdido, el tiempo está corrupto. Es cierto que el tiempo está corrupto, el tiempo está muy malo, pero nuestro Dios sigue siendo el Todopoderoso, ese Dios que inclina el corazón del hombre a guardar sus mandamientos, que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pudiera usar muchas terminaciones técnicas, pero lo que quiero es que usted, que en cada audición pueda entenderme cuál es el propósito de Dios para su vida, que usted como líder espiritual de la casa, tipo y figura de la autoridad de Dios en su familia, pueda entenderme que el declarar, que leer la palabra, que el orar y que usted declare lo que usted desea. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, le pedimos a Dios que nos ayude y nos corone de favores y misericordia, pero creo que todo padre, cuando se presenta ante el Señor, le pide en su corazón cómo desea y anhela que sean su familia. Bueno, usted pide, pero cuando usted se levante, declare lo que es la voluntad de Dios en su casa. Aunque ahora mismo pareciera que todo está en caos, pareciera que todo está en desorden, usted declara en la palabra profética: yo y mi casa serviremos al Señor. La voluntad, reclame a sus hijos. Si los tiene perdidos, reclámenlos ahora. Usted como padre fue la persona que lo engendró, y su esposa la persona a través del cual Dios los dio a luz. Es necesario que tanto el uno como el otro se pongan de acuerdo para declarar proféticamente que esa casa pertenece al Señor y que toda su familia le van a servir al Señor hasta los últimos días de su existencia, y que después de ustedes, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, toda esa descendencia le va a servir a Dios. Recuerde que toda cosa, que todo principio genético malo hay que echarlo fuera, que toda maldición de generación hay que echarla fuera y renunciar a ella. Dios nos ha llamado para honra y gloria de su nombre. Encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, donde la Biblia dice que todo aquel que ha sido llamado por Dios no será avergonzado, porque la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es una bendición y es una tremenda victoria que estemos en la mano, no de un Dios más, sino del único que vive y permanece para siempre, del que pelea nuestras batallas y las gana, del invencible, incomparable, todopoderoso Dios, nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo se manifiesta esa vida? ¿Cómo se refleja esa vida? Cuando nosotros tomamos este libro en nuestras manos y lo atesoramos en nuestro corazón. En San Juan 5:39 el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí. Si todos necesitamos y anhelamos y queremos y deseamos una familia preciosa, una familia excelente, del cual que como padres nos sintamos orgullosos y bendecidos y decir: wow, qué bárbaro, realmente Dios me ha bendecido. Pues usted lo puede lograr si teme y obedece los mandamientos del Dios vivo. Y cuando usted
usted, la gente lo vea, le van a decir, ¿cómo le hizo? Sencillamente usted va a contestar, seguí los mandamientos, seguí el diseño original de la palabra de Dios que está en la Biblia, y siguiendo ese manual nos conduce al éxito. Entonces, qué bueno, declare usted esa palabra. Recuerde que usted es el proveedor, pero también es el sacerdote, y usted es el profeta. Lo que usted declara es lo que va a suceder en este tiempo en su casa. Aunque usted vea que todo en un momento dado, porque hay días muy difíciles, aunque usted vea que las cosas no van como usted quisiera, declare la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es el éxito, la voluntad de Dios es la victoria, la voluntad de Dios es el triunfo. La voluntad de Dios es que usted pueda impactar a la gente a su alrededor, su entorno familiar, el entorno de la gente que lo mira, que son sus amigos, que trabajan con usted, con esa familia, con esos compañeros que sus hijos van a la escuela. Ese entorno hay que impactarlo. Se dice que antes de que un hombre, una persona muera, por muy poco que haya hecho, ha impactado más de 1000 personas. Sería tremendo que usted, después que se haya ido con el Señor, siga impactando a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, y la gente diga, realmente hubo alguien que se paró firme y trajo la bendición a esta casa y declaró, yo y mi casa serviremos al Señor. Si así lo hace, será bendecido, multiplicado, edificado, y la historia dará testimonio de que usted cambió el futuro de su familia. Pero no solamente la historia, allá en el cielo darán testimonio de usted y de mí, que decidimos poner en alto ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, y que siempre estuvimos de acuerdo con Él para engrandecer su reino. Que el Dios del cielo le bendiga rica y abundantemente, es el deseo de mi corazón. Y recuerde que lo que usted declare es lo que va a suceder en el seno de la familia, porque usted es un profeta, el profeta de Dios, el hombre que Dios ha llamado para enriquecer esa familia, para guiarla y declarar la voluntad de Dios dentro del seno de ella. Me despido en esta preciosa hora, deseándole todas las bendiciones del cielo y pidiéndole, lea este libro, porque cuando usted lo lee, su vida va a ser cambiada, transformada y edificada, porque el que lee realmente este libro, su vida no puede volver a ser la misma, sino por el contrario, este libro, con todas sus palabras preciosas, enseñanzas que contiene, que son incalculables, impacta, convierte y hace de una persona totalmente diferente. Dios le bendiga, y recuerde, para citas y conferencias, mis teléfonos están en pantalla. Recuerde que el Centro Hispano es el productor de todos estos programas. Visítenos y usted, su vida cambiará totalmente. ¿En dónde reside mi seguridad? Porque predicamos el verdadero evangelio y la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en otra audición de Matrimonios en Conflicto, recordándoles que estamos allí donde usted necesita. En el momento que nos necesite, llámenos, y estamos aquí para bendecirle y ayudar a su familia a vivir con excelencia. Dios le bendiga. Matrimonios en Conflicto es una producción del Centro Hispano Pentecostal. Para citas y conferencias, llámenos a los teléfonos 713-875-4632 u 832-251-9796. Puede contactarnos a través de nuestro correo electrónico centrohispanoPentecostal@yahoo.org o visite nuestra página web centrohispanopentecostal.com.